Muy buenas tardes. Se reabre esta audiencia pública en el caso Belis Franco y otros con Guatemala, cuyo propósito es, como todos sabemos, escuchar los alegatos orales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado, escuchar también las observaciones finales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin más, doy el uso de la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Adelante. Buenas tardes, honorables jueces, distinguidas y distinguidos representantes de la Comisión, representantes del Estado y público que nos acompaña. Con su venia, señor presidente, las intervenciones de esta representación estarán a cargo de Giovanna Lemus y las licenciadas Pamela González y Sonia Cabal, respectivamente. Como lo escuchamos esta mañana, María Isabel Belis Franco era tan solo una niña. Tenía 15 años cuando desapareció el 16 de diciembre del año 2001. Inmediatamente la madre, la señora Rosa Elvira Franco Sandoval, inició un proceso de búsqueda y acudió el 17 de diciembre de 2001 para alertar a las autoridades de que su hija no había llegado a casa el día anterior. Sin embargo, desde ese momento, la actitud de las autoridades fue decirle a la señora Franco que su hija de seguro se había ido con el novio. No se tomó en serio la situación de riesgo en la que se encontraba la niña María Isabel y no se emprendió ninguna acción para ubicarla con vida, pese a que el Estado estaba obligado a hacerlo. Cuando el 18 de diciembre las autoridades encontraron un cuerpo sin vida, con múltiples señales de abuso y violencia extrema, ni siquiera realizaron algún esfuerzo para establecer si las características del cadáver coincidían con alguna denuncia presentada con anterioridad. Entonces lo registraron como XX. Y de no ser porque la señora Franco reconoció la ropa de su hija en un reportaje televisivo nocturno y acudió a la morgue, probablemente hubieran pasado días o semanas antes de establecer que se trataba de la niña María Isabel. Estamos aquí presentes ante este honorable corte porque han pasado más de 11 años después de la muerte de María Isabel y el proceso continúa en la más absoluta impunidad. El presente caso tiene una importancia muy significativa para las mujeres y las niñas que viven en Guatemala. El caso de María Isabel tristemente ilustra la realidad de los miles de casos de violencia contra las mujeres y femicidios que permanecen en la impunidad y evidencia los sesgos y prejuicios sexistas que se encuentran tan profundamente arraigados en la sociedad y las autoridades guatemaltecas, y su tolerancia hacia los actos de violencia en contra de las mujeres, tal y como lo expone la doctora Ana Carcedo en su peritaje. La Honorable Corte ha marcado pautas significativas en casos de violencia contra las mujeres en México, como lo son los casos de Campo Algodonero, Rosendo Cantú e Inés Fernández. Sin embargo, esta es la primera vez que puede referirse a un país como Guatemala, que en la actualidad, según ONU Mujeres, ocupa el segundo lugar a nivel mundial de los países con más altos índices de femicidios. Es por ello que el presente caso representa una oportunidad para que la Honorable Corte no solamente reafirme el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y su pleno acceso a la justicia, sino también para garantizar una adecuada respuesta por parte de las instituciones guatemaltecas para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Considerando el tiempo disponible en estos alegatos orales, destacaremos solamente algunos aspectos del caso y nos referiremos en particular a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Guatemala, los reconocimientos de responsabilidad efectuados por el Estado a lo largo del litigio,
Abordaremos las principales violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la niña María Isabel y sus familiares, así como algunas medidas de reparación que consideramos deben ser adoptadas. Esta representación reitera que las excepciones preliminares interpuestas por el Estado deben ser rechazadas por las siguientes razones. En primer lugar, la Corte es competente para declarar las violaciones al artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, en el presente caso, como resultado en su jurisprudencia, la Honorable Corte. En este sentido, consideramos importante destacar que la Convención de Belén do Pará es un instrumento específico que reafirma y amplía aquellos derechos que le han sido vulnerados históricamente a las mujeres y acentúan los actos de violencia, pero que ya se encontraban tutelados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos por todos los supuestos del artículo 46.2 de la Convención Americana, solicitamos al tribunal que la rechace en virtud de que no fue presentada oportunamente, tal y como lo señalamos en nuestras observaciones sobre las excepciones preliminares. Ahora bien, es necesario recordar que en diferentes ocasiones el Estado de Guatemala ha aceptado expresamente su responsabilidad por los hechos del caso, los cuales brevemente mencionamos a continuación. El Estado reconoció su responsabilidad por la demora en resolver el conflicto de competencia entre los órganos jurisdiccionales que tenían conocimiento del caso, porque no se realizó una serie de pruebas y por diversas falencias y debilidades en todo el proceso de investigación, haciendo referencia en particular al levantamiento del cadáver, la realización de exámenes y de la necropsia, por la omisión y práctica inoportuna de diligencias, por la inexistencia en el 2001 de lineamientos para la investigación y la persecución penal, mismos que fueron establecidos en febrero del año 2006 por parte del Ministerio Público, 5 años después. El Estado también reconoció que no había adoptado, al momento de ocurridos los hechos, disposiciones de derecho interno específicas de género, ni legislación o directrices para la realización del levantamiento del cadáver, la preservación de la escena del crimen, la recolección de evidencias, y que a la fecha no existe legislación diseñada específicamente para la búsqueda de mujeres desaparecidas. En virtud de ello, y en aplicación del principio de Estoppel, Guatemala no puede ahora asumir otra conducta que sea contradictoria con lo anterior, por lo que solicitamos al Honorable Tribunal que otorgue plenos efectos a los reconocimientos de responsabilidad del Estado de Guatemala y declare las violaciones que se deriven de los mismos. Ahora cedo la palabra a la licenciada Pamela González. Adelante, licenciada González. Muchas gracias, con su venia. Buenas tardes. En cuanto a las principales violaciones de derechos humanos cometidas en contra de María Isabel Vélez Franco y sus familiares, consideramos que el Estado de Guatemala es responsable por las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de la niña María Isabel Vélez Franco, contenidos en los artículos 4, 5, 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 2 y 19 de la misma, y el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. En virtud de que no solamente se incumplió con su deber de prevenir que fueran violados estos derechos cuando fue señalada su desaparición, sino que posteriormente tampoco cumplió con sus obligaciones de garantizar que estos hechos a través de una investigación efectiva. La señora Rosa Franco trató de interponer una denuncia por la desaparición de María Isabel el día 17 de diciembre del 2001, pero tal y como lo escuchamos en horas de la mañana, las autoridades le manifestaron que debía de esperar de 42 a 72 horas. Y esto se ve reforzado con el peritaje y la declaración de la perita María Eugenia Solís en horas del día de hoy por la mañana. Por ello es que no fue hasta sino horas más tarde, ante la insistencia de la señora Franco, que le es recibida la denuncia. Sin embargo, tal y como queda evidenciado,
En el expediente, las autoridades de la policía no tomaron ninguna medida para determinar su paradero o indagar qué le podía haber ocurrido. Es decir, el Estado no adoptó ni una sola acción para proteger a la niña María Isabel Vélez Franco y prevenir lo ocurrido, a pesar de que en esta época ya se habían registrado cifras preocupantes en las instituciones. Lo anterior resulta especialmente grave en virtud de las obligaciones especiales de protección que el Estado de Guatemala estaba obligado a adoptar a favor de la niña María Isabel, específicamente por su condición de niña. Conforme a los peritajes presentados ante la Honorable Corte, se ha quedado acreditado la práctica de diligencias de investigación dentro de las primeras horas de materializada la desaparición es fundamental para la determinación del paradero de la misma y evitar la vulneración de otros derechos. Sin embargo, ante el reporte de la desaparición de una niña de 15 años de edad, lo que prevaleció en este caso fue la inacción de las autoridades. El Estado aceptó que en esta época en que ocurrieron los hechos no había normado ni implementado ningún mecanismo de búsqueda de mujeres, niñas y otras personas desaparecidas. Por el contrario, como lo señaló la perito, María Eugenia Solís, era una práctica común en Guatemala que se les indicara que debían de esperar de 48 a 72 horas para iniciar alguna diligencia, lo cual necesariamente incrementa el riesgo de que sean vulnerados otros derechos, como sucedió en el presente caso. De esta manera, el Estado de Guatemala incumplió de forma flagrante sus obligaciones de prevenir y, por ende, fueron vulnerados los derechos de María Isabel a la vida, la libertad y la integridad. Además, el Estado estaba obligado a garantizar estos derechos a María Isabel a través de una investigación efectiva, desde las más tempranas fases de la investigación. Las autoridades han incurrido en graves negligencias y atrasos en la realización de diligencias esenciales, las cuales han sido orientadas a investigar la conducta de la víctima y a responsabilizarla de lo ocurrido, pero en ningún momento se estableció hipótesis o líneas de investigación claras. Y el propio Estado reconoció que no existía para esa fecha directrices en el Ministerio Público. Es importante destacar que las violaciones a la libertad y a la integridad personal de María Isabel ni siquiera han sido consideradas en el marco del proceso, el cual permanece en fase de investigación desde hace más de 11 años. Esto implica que el Estado de Guatemala incumplió con su obligación procesal de garantizar los derechos a la vida, la libertad y a la integridad personal de María Isabel a través de una investigación efectiva. Por otra parte, el Estado es responsable de la violación a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, en perjuicio de los familiares de María Isabel, lo cual se ve evidenciado por la forma absolutamente sesgada y discriminatoria en la que se llevó a cabo la investigación, por la falta de debida diligencia de las autoridades encargadas de realizarla y por el retardo injustificado cometido. El Estado ha incurrido en múltiples y graves negligencias en la investigación del caso de María Isabel, de las cuales se hace énfasis en las siguientes. Como consta en el expediente, especialmente al inicio de las investigaciones, las pesquisas realizadas se dirigieron con el fin de esclarecer lo ocurrido, no se dirigieron con el fin de esclarecer lo ocurrido o la identidad de los responsables, sino a desacreditar a María Isabel. Los investigadores se centraron en las declaraciones de las personas acerca de la conducta y estilo de vida de María Isabel. Ello resulta revelador, no solo de los estereotipos que prevalecen en la sociedad guatemalteca, sino más grave aún, la falta de directrices y protocolos claros de las autoridades a cargo de la investigación para conducir las entrevistas y las pesquisas en general. Como lo mencionó en su peritaje la perito doctora Claudia Paz y Paz, estos sesgos son evidentes también en los informes de los encargados de la investigación, que contienen aseveraciones que no contribuyen al esclarecimiento de los hechos y que más bien están dirigidas a descalificar a la víctima y a su madre y revertir la culpa sobre ellas. En uno de ellos, por ejemplo, se señaló, y cito,
Se entrevistó a la madre de la fallecida, amigos, novios, y todos coinciden que la ahora fallecida salía mucho a discotecas y que le gustaba andar con hombres con quienes le gustaba jugar. Dado a la escasa edad de la víctima, se denota su inmadurez, por lo que desde la edad de 14 años frecuentaba discotecas y faltaba al colegio, y no había ningún control de ella por parte de su señora madre. Igualmente, los investigadores señalaron que el móvil de los hechos sería posible infidelidad, cita textual, con algún novio. Y con base a una expresión de una declarante que el investigador sacó de contexto, este informa al agente fiscal a cargo del caso, y cito, sobre la menor María Isabel Vélez Franco, alias La Loca. Lo cual es muy grave, no solamente porque nuevamente se estigmatizó a la víctima, sino porque al apropiarse los funcionarios de expresiones peyorativas para referirse a la menor y reproducirlas a lo largo del proceso, fueron imprimiendo sus sesgos al caso, a la poca importancia que tenía, siendo un factor determinante del desvío de la investigación y la impunidad del presente caso. Posteriormente, otro investigador recomienda citar a la señora Franco para que proporcione información acerca, y cito, de la vida de su hija, sus actividades nocturnas, relación con mareros, si era adicta a algún tipo de droga y el trato que recibía de su padrastro. Justamente, en su voto razonado, presentado en el informe de fondo, la comisionada acá presente, Daina Shelton, visibilizó esta problemática, y cito, las mujeres que han sido sometidas a violencia y abuso sexual son muchas veces victimizadas de nuevo, al retratarlas como merecedoras de su cruel destino. Son atacadas por su vestimenta, conducta, carácter moral o comportamiento, no conforme a las actitudes socialmente prevalentes. Las mujeres y niñas se convierten en blanco de investigaciones en lugar de los perpetradores. Sin embargo, hasta la contestación de la demanda del presente caso, el Estado continúa agrediendo y revictimizando a la familia y vuelve a manchar la memoria de la niña María Isabel, con sesgos sexistas y comentarios sobre su comportamiento personal y la actitud de su madre para culpabilizarlas de lo ocurrido. Lo anterior constituye solamente una muestra de cómo actúan los prejuicios y estereotipos sexistas en los casos de desaparición y muertes de niñas y mujeres, y que se refleja en la forma en que se llevó la investigación del caso de María Isabel, desde sus inicios. Al estar muchas de las diligencias iniciales enfocadas a la conducta de la víctima, se dejaron de elaborar y dar seguimientos a líneas de investigación que habrían podido aportar al esclarecimiento de lo ocurrido, situación que ha sido repetitiva en todo el proceso. A partir de lo anterior, es evidente que se ha acreditado el sesgo discriminatorio con el que actuó el Estado en el presente caso. Generó que la averiguación de la muerte de María Isabel fuera considerada no como prioritaria, lo que se refleja en la forma negligente en que se llevaron a cabo las primeras diligencias, y las múltiples acciones y omisiones en que incurrieron las autoridades y que han provocado que hasta el día de hoy los hechos permanezcan en la más absoluta impunidad. La investigación no ha sido realizada conforme a los estándares de la debida diligencia, en virtud que se evidencian graves falencias en el procesamiento de la escena del crimen, que tienen relación con el manejo de la escena, la recolección de evidencias, la preservación de la cadena de custodia y en la realización de la necropsia, lo que llevó incluso a la pérdida de evidencias imprescindibles para determinar la verdad de lo ocurrido, lo que ha generado que a más de 11 años después el caso se encuentre impune. Tal extremo ha quedado probado con los diversos informes emitidos por los propios funcionarios del Estado de Guatemala. Por ejemplo, uno de los técnicos que acudió a la escena del crimen relata que no fue adecuadamente resguardada y por lo tanto había sido contaminada, situación que fue aceptada por el Estado. En otros informes de las autoridades se evidencian contradicciones en la descripción de los hallazgos en la escena del crimen
incoherencias en las horas de procesamiento y remisión del cadáver, omisiones en el manejo de la escena del crimen, por ejemplo, el levantamiento del cadáver, se omitió la descripción del estado de la ropa, como lo son el bloomer y la blusa tipo body, que se encontraban desgarrados, los cuales constituían indicios que la víctima posiblemente había sufrido algún acto de violencia sexual. Respecto de la necropsia practicada a María Isabel Vélez Franco, es de destacar que la misma presenta deficiencias relacionadas con el establecimiento de la hora probable de muerte y, más grave aún, que a pesar de las múltiples heridas y mordiscos que presentaba el cuerpo y que su ropa estaba rota, no se realizaron pruebas que pudieran determinar si había sido agredida sexualmente. Además, no se practicó análisis de vello púbico, hisopado bucal, vaginal o anal, ni raspado de uñas para determinar la existencia de elementos pilosos o de rastros de piel, verificación de rastros de semen, prueba que hubiese sido esencial para la identificación de los responsables. De lo expuesto anteriormente, ha quedado acreditado que las diligencias de investigación no observaron los estándares internacionales y que han sido ampliamente desarrollados por esta honorable Corte en su jurisprudencia, lo que repercutió en que los otros análisis periciales tuvieran resultados negativos en virtud que fueron inoportunos o imposibles de realizar. No ha sido posible realizar el análisis comparativo de ADN, que podía estar presente en las pruebas y evidencias asociadas al cadáver, debido a que a la fecha parte de las evidencias se encuentran extraviadas. La entrega de las prendas de vestir a la madre de María Isabel Vélez Franco en la morgue el día 18 de diciembre del 2001 y posterior recuperación al día siguiente en la funeraria por parte de las autoridades encargadas del caso revela que la cadena de custodia ya había sido quebrantada desde las primeras etapas de investigación, siendo estas cruciales para el esclarecimiento de la verdad. Por si fuera poco, esta misma ropa fue perdida por las autoridades, constando en el expediente tal extremo, en donde varias prendas siguen sin aparecer hasta la fecha. Muchas diligencias que deberían desprenderse de la información prestada por las personas declarantes o entrevistadas no fueron realizadas. Otras fueron diligencias en momentos inoportunos, muchos años después, y fueron realizadas de manera dispersa y sin hipótesis serias. En relación al retardo injustificado de las diligencias de investigación, es pertinente recordar que los derechos vulnerados a María Isabel ocurrieron en el mes de diciembre del 2001, lo que implica que ha transcurrido más de 11 años, sin que a la fecha se haya determinado la participación al menos de una persona. Esta demora por sí misma constituye una violación del artículo 8 de la Convención Americana, conforme a lo establecido específicamente por la Honorable Corte. A lo anterior, es preciso agregar que la conducta de las autoridades han estado caracterizadas por periodos de inacción. Ejemplo de ello es el conflicto de competencia presentado por órganos jurisdiccionales y Ministerio Público que tuvieron conocimiento del caso, provocando que durante 8 meses, precisamente en esas etapas cruciales del inicio de la investigación, no se realizaran las diligencias pertinentes. Otras diligencias fueron realizadas de manera tardía, como por ejemplo, al día siguiente del hallazgo del cuerpo de María Isabel, cuando agentes de la policía se trasladaron a un inmueble en donde supuestamente había ingresado un automóvil que había transportado su cuerpo. En dicha oportunidad los agentes no ingresaron al inmueble y no lo hicieron sino hasta 1 año y 6 meses después, lo que evidencia que pese a tener información relevante, esta no fue utilizada adecuadamente. Asimismo, sabiendo la relevancia de la obtención de la información del desplegado de llamadas telefónicas del celular de la víctima, este fue recibido 9 meses después de los hechos y aún peor, analizado por el Ministerio Público 3 años después ante la insistencia de la señora Franco. Se tuvo que esperar 9 años después de la muerte de María Isabel para obtener muestra de ADN de presuntos responsables. Sin embargo, el hecho de no contar con material genético para ser comparado hace que la diligencia sea infructuosa.
Además, 10 años más tarde de su muerte, fue solicitado y entregado la ampliación y aclaración de la necropsia, obteniendo información que hubiera sido crucial en las primeras etapas de la investigación. Es evidente entonces que si las investigaciones revisten cierta complejidad, en el presente caso es atribuible únicamente a las negligencias, omisiones y dilaciones en las que incurrieron las autoridades guatemaltecas, pese y cuando la madre de María Isabel en todo momento colaboró e incluso solicitó la realización de diligencias esenciales. Con lo anterior, es evidente que ante la inacción de los funcionarios, la carga de la prueba se transfirió a la madre de la víctima, práctica desafortunadamente común en Guatemala, como nos manifiesta la perito Solís. Asimismo, este extremo lo comprobamos con el peritaje de la doctora Claudia Paz y Paz. Es importante destacar además que a la fecha estos funcionarios no han sido sancionados. Por el contrario, el Estado ha justificado su actuar que genera impunidad, lo cual a su vez favorece la repetición crónica de los hechos. En consecuencia, con base en lo establecido por la Honorable Corte, el Estado es responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de los familiares de María Isabel, contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Los hechos del presente caso no dejan duda de los sufrimientos que experimentó la niña María Isabel. Estos hechos también afectaron profundamente a su madre, hermanos, abuela y abuelo, quienes además de vivir la angustia de su desaparición y el sufrimiento por la pérdida de su ser querido, tuvieron que afrontar el descrédito y los ataques a la memoria de su hermana y menoscabo en su integridad, a los cuales se suma el dolor que le genera el que hasta hoy en día no se haya sancionado a las personas responsables. Esto se corrobora con el peritaje presentado por el doctor Rodolfo Keffer ante la Honorable Corte, quien describe las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas que ha tenido que soportar la familia a partir de la muerte de María Isabel, llegando, por ejemplo, al extremo de la señora Franco de querer atentar en contra de su propia vida, aunado al temor que atenten contra la vida e integridad de su familia. Además, la señora Rosa Franco se ha visto particularmente afectada en su vida social y laboral debido a que ha tenido que pedir constantes permisos a sus superiores para la búsqueda de justicia ante las diferentes autoridades. En esencia, como coinciden los hermanos de María Isabel, José Roberto, Leonel, la muerte de su hermana y las circunstancias en que ocurrió ha cambiado su vida y su forma de ser. Además del dolor que produjo la muerte, hay un dolor profundo por la impunidad en el que se encuentra el presente caso. Han sufrido intimidaciones y amenazas, las cuales han afectado al núcleo familiar e incluso han tenido que ceder parte de su intimidad familiar al tener que encontrarse custodiados por las fuerzas de seguridad. Los abuelos de María Isabel, quienes apoyaron a Rosa Franco en la búsqueda de justicia por lo ocurrido a María Isabel, fallecieron sin conocer quiénes fueron los responsables de la desaparición, maltrato y muerte de su primer nieta. A continuación, se describen algunas de las medidas de reparación que el Estado debería de adoptar, para lo cual cedo la palabra a la licenciada Sonia Acabal. Muchas gracias. Dado que el carácter de las violaciones del presente caso, se hace imposible la plena restitución de los derechos lesionados. La representante solicitamos a la Honorable Corte ordenar al Estado de Guatemala la adopción de medidas para la reparación integral a los daños sufridos por las víctimas y para garantizar la no repetición de este tipo de hechos. A continuación nos referimos a algunas de estas medidas, las cuales detallaremos más ampliamente en nuestros alegatos escritos. En primer lugar, como escuchamos esta mañana a la señora Franco, para ella es muy importante que el Estado pueda pedir perdón por todos los hechos del caso y los sufrimientos causados a ella y a su familia. Otro elemento fundamental para la señora Franco y que ha sido el motivo principal de la lucha de la familia de María Isabel hasta el día de hoy son la búsqueda de la verdad y la justicia.
En consecuencia, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Guatemala investigar la desaparición, abuso, muerte de la niña María Isabel Vélez Franco y, consecuentemente, juzgar y sancionar a los responsables de tales hechos, conforme a los estándares internacionales, y es además necesario que se investiguen y sancionen a los responsables de las irregularidades y graves negligencias de la investigación. Debido al contexto en el cual se inserta la desaparición y muerte de María Isabel, así como las características de estos hechos y las falencias que suelen padecer estos casos, tal y como lo señalaron las peritas doctoras Claudia Paz y Paz y María Eugenia Solís, es fundamental que la investigación penal incluya la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y que analicen líneas de investigación específicas respecto a los actos de violencia cometidos en contra de las mujeres. Además, para evitar que el sesgo y la discriminación continúen desviando la investigación de casos de violencia contra las mujeres, consideramos fundamental que el Estado implemente programas de formación permanente sobre los estándares en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres. Existan mecanismos de supervisión de las actuaciones de las y los funcionarios que permitan asegurar que cumplan con los estándares internacionales, con los protocolos, líneas y directrices adoptadas, así como el pleno cumplimiento de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Consideramos que solamente a través de este tipo de medidas podremos evitar seguir siendo testigas y testigos en Guatemala de la muerte de tantas niñas y mujeres como María Isabel, y dejar de escuchar la voz incansable de las y los familiares exigiendo justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, y a través suya a toda la delegación de la representación de las presuntas víctimas. Y le doy la palabra a continuación a la representación del Estado para que presente sus respectivos alegatos. Adelante, doctor Villagrán. Gracias. Buenas tardes. El Estado de Guatemala, por este medio, comparece ante esta honorable instancia para ratificar el contenido del escrito de contestación de demanda que fuera interpuesto en su debido momento. Por lo anterior, de manera sumaria, ratifica que considera que procede la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos en virtud que los peticionarios y la comisión no han presentado pruebas que acrediten el agotamiento de los recursos internos contenidos en la legislación guatemalteca. A la vez, el Estado se opone a que se le atribuya la responsabilidad por las supuestas violaciones expresadas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo como por los peticionarios en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Como se mencionó, el Estado de Guatemala, previo a contestar la demanda en sentido negativo, interpuso la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos, en virtud que considera que los recursos disponibles en la legislación interna aún no se han agotado, por lo que no se debía presentar la demanda ante la Honorable Corte Interamericana, toda vez que existe en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alega han sido violados. Se ha permitido a la presunta lesionada en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna y no se le ha impedido agotarlos. Y no existe retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos, en virtud que por no haber prisión preventiva o medidas sustitutivas durante esta etapa de investigación, la misma no tiene plazo. Y en distintas oportunidades el juez contralor ha solicitado actos conclusivos de la investigación y el Ministerio Público ha solicitado que permanezca abierta en aras de obtener resultados positivos. Por otra parte, es importante hacer ver que si el Estado formulara acusación en contra de alguien sin sustentar su acusación con una plataforma fáctica contundente, este estaría violando el derecho de defensa de dichas personas, con lo que incurriría en responsabilidad internacional. Sin embargo, el Ministerio Público ha continuado sus averiguaciones, pero de no obtener pruebas o indicios contundentes no puede formular acusación para apertura a juicio a nadie. En virtud de lo considerado, el Estado de Guatemala solicita a la Honorable Corte que acepte la excepción previa de falta de agotamiento de los recursos internos, toda vez que el hecho que no se haya logrado individualizar y sancionar a los responsables no es consecuencia de falta de debida diligencia, sino se debe a que no existen pruebas específicas que determinen quién es el responsable de la muerte de la menor.
Por otra parte, si la Honorable Corte llegase a considerar inadmisible la excepción interpuesta, el Estado reitera que se opone a que se le responsabilice internacionalmente por las alegadas violaciones a los derechos humanos en el presente caso. En primer lugar, en perjuicio de María Isabel Vélez Franco, se opone a que se le responsabilice por la alegada violación al artículo 4, derecho a la vida, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 7 de la Convención Belém do Pará, toda vez que considera que el derecho a la vida sí es respetado y garantizado por el Estado de Guatemala, ya que lo protege a través de los dos elementos incluidos en la propia disposición. Primero, que este derecho está protegido por la ley, y segundo, que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En cuanto al primer elemento, hace constar que reconoce y protege el derecho a la vida, como consta en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, además de que cuenta con las instituciones que velan por el pleno goce de los derechos de las personas, así como aquellas a las que se puede acudir para tener acceso al sistema de justicia en caso que se atente contra la vida de alguna persona. Prueba de ello es el acceso sin restricción que ha tenido la peticionaria para hacer denuncias. En cuanto al segundo supuesto, el Estado considera por satisfecha dicha obligación debido a que de ninguna manera constituye una política ni práctica del Estado y respetar o promover el menoscabo de la garantía de este derecho fundamental. Por otra parte, el Estado coincide con la opinión consultiva número 17 de la Corte de fecha 28 de agosto de 2002, en la cual establece que en principio la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación. En el presente caso, para cuando se dio el aviso al Estado de la desaparición de María Isabel, es cuando empezó su obligación de intervenir en la protección directa de la niña, debido a que se salió de las manos de su familia su resguardo efectivo, como consta con la denuncia interpuesta por la señora Rosa Elvira Franco. A la luz de lo anterior, el Estado de Guatemala considera que ha cumplido con la obligación positiva y negativa que el cumplimiento del presente artículo requiere para cumplir con el respeto y garantía del derecho a la vida, pues sí está regulado en la legislación interna y el Estado no medió ni efectuó ninguna acción para propiciar el acaecimiento de esta supuesta violación, y tampoco negó el acceso a que se reclamara el cumplimiento de dicha obligación por parte de los peticionarios en aras de ejercer dichos derechos en nombre de la menor. Adicionalmente, el Estado de Guatemala reitera que de haber sido posible individualizar al o los responsables de este trágico resultado, habría aplicado la legislación vigente en el momento de cometido el delito para sancionarlos. No obstante, a pesar de todas las diligencias de investigación expuestas en el escrito de contestación de demanda, lo anterior no ha sido posible. Por su parte, los peticionarios relacionan esta supuesta violación con los artículos 2 y 19 de la Convención Americana y también en relación con el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. En relación con lo anterior, el Estado deduce que los representantes y la Comisión desean atribuirle la muerte de María Isabel por alguna omisión. No obstante, el Estado rechaza dicha acusación, toda vez que los órganos estatales encargados de investigar su paradero así lo hicieron. Adicionalmente, el Estado desea manifestar que en la actualidad cuenta aún con más protección para los niños debido a la promulgación de la ley Alba Kenneth. Adicionalmente, el Estado manifiesta que los agentes del Estado actuaron de conformidad a la legislación y procedimientos vigentes en el momento en que se dieron los hechos del presente caso, por lo que no incurre en responsabilidad por omisión, ya que desde el momento en que se tuvo conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato, entendiéndose que María Isabel no había llegado a su casa en más de 24 horas, adoptó medidas razonables para encontrar a la víctima y con posterioridad se realizó ese hallazgo. Para que lo anterior quede claro, el Estado enumera algunas de las diligencias realizadas y que constan en el escrito de contestación de la demanda y sus anexos. Entre ellas se recibió la denuncia de la madre de la menor, después la misma fue remitida al jefe de la Oficina de Atención Permanente del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Al recibirse una llamada anónima el 18 de diciembre del 2001 a las 14:40 horas, indicando que se había encontrado un cadáver en un terreno baldío, las autoridades comparecieron a efectuar el levantamiento del mismo. Con posterioridad a la llamada y el levantamiento del cadáver se remite una solicitud para verificar si la descripción del cadáver encajaba con la de alguna denuncia de desaparición. Y al ser identificado el cuerpo por la madre de la víctima, se le dio el trámite y seguimiento a la investigación, en conexión con la denuncia que ya había interpuesto con anterioridad, tomando en cuenta los elementos que indicó con la ratificación y ampliación del mismo. Ello obra en el anexo 3 del folio 27 del Memorial de Contestación de Demanda de parte del Estado. Tomando en cuenta lo anterior, lo que no ha sido posible es procesar a los responsables. Ello se debe a que, a pesar de
los esfuerzos del Estado y los recursos invertidos dentro de la medida de sus posibilidades, dicha investigación no ha producido resultados positivos. Sin embargo, lo anterior no está en manos del Estado, toda vez que su labor es investigar con objetividad y precisión para averiguar la verdad, razón por la cual ha sido legalmente imposible enjuiciar y sentenciar a individuos que únicamente son sospechosos, sin indicios ni pruebas contundentes de que puedan ser culpables. De acuerdo con jurisprudencia de la Corte, la obligación de prevenir del Estado es una obligación de medio o de comportamiento y no de resultado. Ello significa que no se puede asumir la responsabilidad del Estado cuando se cometen violaciones a derechos humanos entre particulares, si el Estado demuestra que llevó a cabo todas las medidas que consideró necesarias para que estos hechos no ocurrieran, como se ha hecho constar en el apartado de hechos investigados del memorial de contestación de la demanda en el presente caso. La ilustre comisión, en los párrafos 79 y 80 de su informe de fondo, establece que el Estado no ha manejado el caso con la debida diligencia, ya que aduce que se trata de un caso de violencia contra mujeres. Sin embargo, el Estado considera que, en primer lugar, no todos los casos de hechos violentos en contra de mujeres son casos de violencia contra la mujer, en virtud que no todos esos hechos violentos perpetrados en contra de mujeres se deben al hecho de que son mujeres, es decir, en virtud de su género. En segundo lugar, ni los peticionarios ni la comisión han probado siquiera que María Isabel desapareció y fue asesinada por el hecho de ser mujer. Y ello tampoco se menciona por parte de sus conocidos o de sus parientes en sus declaraciones, que el hecho de ser mujer sea una causa probable de su muerte. Por todo lo anteriormente considerado, el Estado solicita que la Honorable Corte no le responsabilice internacionalmente por la alegada violación al derecho a la vida. Entrando a analizar la supuesta violación al artículo 5, derecho a la integridad personal, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana y 7 de la Convención Belém do Pará, el Estado considera que en este caso no está en sus manos prevenir que la menor desapareciera, puesto que la patria potestad la ejercían sus padres. El Estado entiende que está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a la integridad personal cometidas por particulares en su jurisdicción. Al respecto, el Estado considera que estas obligaciones deben de entenderse como etapas, es decir, en primer lugar, prevenir, de acontecerse alguna violación, investigar y una vez dilucidada la veracidad de los hechos, su forma de perpetración y el responsable, a este último lo debe de sancionar. En el presente caso, no estaba en manos del Estado prevenir que la menor desapareciera, puesto que su patria potestad la ejercían sus padres y son ellos quienes, por mandato de ley, se consideran sus protectores y los responsables de resguardar la integridad personal de María Isabel. Se transfiere al Estado la responsabilidad, sino hasta que estos últimos hicieron de su conocimiento que la menor había desaparecido. Al recibirse la denuncia por parte de la madre de María Isabel, el Estado procedió a ingresar al sistema su denuncia, remitiéndola a la sección de menores desaparecidos de la Policía Nacional Civil. Y lastimosamente la menor apareció sin vida pocas horas después, por lo que se preguntó por escrito si la descripción del cadáver hallado era congruente con la descripción de algunas de las menores reportadas como desaparecidas. La imposibilidad de encontrar y sancionar a los responsables de los vejámenes cometidos en contra de María Isabel, como consta en los expedientes que se anexaron al escrito de contestación de demanda, no es producto de indiferencia del Estado, sino de imposibilidad material para poder procesar a alguien dentro del marco legal, para no incurrir después en otras violaciones a derechos que sí sean atribuibles al Estado. El Estado reitera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la desaparición y el homicidio de María Isabel fueron investigados desde el primer momento en que su desaparición fue hecha del conocimiento de las autoridades correspondientes. Además que dicha investigación actualmente continúa para tratar de esclarecer la verdad de los hechos y dar con los responsables. Sin embargo, como se mencionó, el Estado no puede sancionar a nadie sin pruebas contundentes de su culpabilidad. El Estado manifiesta, por otra parte, que no menospreció la denuncia interpuesta ni la investigación para esclarecer los hechos de la desaparición de María Isabel Vélez Franco por haber sido niña ni por haber sido mujer. En cuanto a la relación reclamada con los artículos 19 de la Convención Americana y también en relación con el artículo 7 de la Convención Belém do Pará por parte de los peticionarios. Tal afirmación, como se ha indicado anteriormente, no ha sido probada con pruebas específicas, sino más bien se funda en presunciones. Mientras que el Estado, por medio de las diligencias realizadas que obran en el memorial de contestación de demanda, sí comprueba ante esta honorable Corte los esfuerzos que ha realizado para esclarecer los hechos de lo ocurrido a la víctima en la medida de sus posibilidades. Por último, en cuanto a la relación que hacen los peticionarios con el artículo 2,
deber de adoptar las disposiciones de derecho interno, al momento de suceder los hechos, Guatemala no había adoptado disposiciones de derecho interno específicas de género. Sin embargo, dicho extremo ha sido ya subsanado durante el tiempo. Se han emitido como prueba de esto la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la ley Alba Kenneth para la búsqueda de menores, así como se han creado fiscalías especiales del Ministerio Público para investigar específicamente hechos de violencia cometidos en contra de mujeres y de menores, y ha creado protocolos específicos para el levantamiento de cadáveres por medio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Por lo anterior, el Estado no acepta la responsabilidad internacional que los peticionarios y la Comisión alegan por supuestas violaciones al derecho a la integridad personal, en virtud que el Estado ha implementado políticas para no dejar impunes los hechos violentos que ocurren contra mujeres. Y como se ha mencionado anteriormente, no se han presentado pruebas específicas por parte de los peticionarios ni por la Comisión que permitan concluir que los hechos del presente caso hayan sucedido por razón de género de la víctima. Ahora el Estado pasará a referirse a el análisis de las supuestas violaciones al artículo 19, Derechos del Niño. El Estado comprende que la Convención sobre Derechos del Niño establece que cada niño, por su falta de madurez física y mental, requiere de protección y cuidados especiales, y que los Estados partes velarán porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En virtud de ello, el Estado por este medio quiere recalcar que en ninguna forma propició que el destino de María Isabel fuera el que nos ocupa en el presente caso. Al contrario, ha procurado todo lo que está en sus posibilidades para proteger a la niñez guatemalteca. En ese sentido, el Estado se opone a que se le atribuya responsabilidad por la supuesta violación de los derechos del niño a la víctima dentro del presente caso, pues el Estado no dejó de proveer en ningún momento a la menor de protección. Como se ha comprobado dentro de las diligencias de investigación expuestas en los expedientes del Ministerio Público y el expediente judicial que se adjuntaron a la contestación de la demanda, queda claro que al momento en que la madre, quien ostentaba la patria potestad de la menor, denunció su desaparición, el Estado empezó a actuar. Lastimosamente no se le encontró con vida, pero debe hacerse notar que no se supo de la desaparición de María Isabel Vélez Franco desde el momento en que ésta pudo haber sucedido, sino que varias horas después, ya que su madre empezó gestiones para buscarla por sus medios antes de acudir a las autoridades. En ese orden de ideas, el Estado expresa que al momento de acaecer los hechos del presente caso, los funcionarios actuaron de conformidad con el marco legal vigente y la víctima fue hallada en un tiempo igual o similar al que demoró en que se interpuso su denuncia. Recordamos acá que la responsabilidad del Estado es compartida con la de los padres. Un instante, doctora Villavicencio, para que atiendan a la señora Franco Sandoval un minuto. Puede continuar, licenciada. Lastimosamente, la menor no fue hallada con vida, pero debe considerarse que la denuncia se interpuso a las 18 horas de la última vez que María Isabel fue vista con vida, puesto que la última vez que fue vista con vida fue antes de salir de su trabajo.
y su cuerpo fue hallado en un término igual o similar. Por otro lado, el Estado ha tenido grandes avances en esta materia, ya que desde que sucedieron los hechos, hoy en día ya existe una ley que procura en mayor brevedad la búsqueda de menores con la ley denominada Alba Kenneth, misma que se adjuntó al escrito de contestación de demanda del Estado. Por último, vale la pena mencionar que de la lectura de las declaraciones de distintas personas que obran en los expedientes adjuntos al memorial presentado, la menor circulaba por la ciudad como si ya fuera una adulta. Esto no es un invento ni una creación del Estado. Esto ha sido plasmado por las autoridades en virtud de que están obligadas a tomar nota de las declaraciones que dan las personas que conocían a la menor, mismas que en muchas ocasiones han sido indicadas por su propia madre para que se presentaran a declarar. Esto, a consideración del Estado, la expuso a una situación de peligro, que también se evidencia en el hecho que su madre no sabía con quién iba a regresar la menor del trabajo a su casa ese día, sino que, como consta en su denuncia y posteriormente en su declaración, desconocía quién iba a llevarla, pero sospechaba de ciertas personas que después plasmó en su denuncia. En la ratificación de su denuncia. En la denuncia está claro que ella no sabía con quién se había ido. Además, en ninguna de las declaraciones de las personas se expresó en algún momento que la menor fuera introducida en algún vehículo por la fuerza, como se expresó el día de hoy en la mañana. Esto no consta en la ampliación y rectificación de denuncia de la señora Franco Sandoval y tampoco consta en las declaraciones de las otras personas que las han proporcionado para descubrir la verdad en el presente caso. Por lo anterior, el Estado se opone a que se le responsabilice internacionalmente por la alegada violación a los derechos del niño. Ahora, en cuanto a la alegada violación hecha por la Comisión del artículo 7 de la Convención Belém do Pará, así como por las peticionarias en relación con el artículo 24 de la Convención Americana, el Estado establece que conoce y reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y que en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. La Comisión deduce con base en lo planteado por los peticionarios que el Estado ha violentado el artículo 7 de la Convención Belém do Pará porque no actuó con la debida diligencia en la investigación del caso como parte de una impunidad sistemática que permite la violencia contra las mujeres, según lo plantea la Comisión en el párrafo 128 de su informe de fondo. El Estado rechaza dicha conclusión vertida por parte de la ilustre comisión, toda vez que el Estado considera que ha logrado múltiples avances en el tema, lo que lleva a concluir que de cierto modo está luchando para que no aumenten las agresiones en contra de mujeres. Por otra parte, considera que a pesar que los peticionarios han querido dar a entender que el trato que han recibido por parte de las autoridades encargadas de la investigación respecto de la víctima por razón de su género como de su madre se enfocó en buscar su desacreditación, el Estado manifiesta que dicha aseveración no es cierta, pues si bien en el expediente constan algunos calificativos negativos respecto de la víctima, el Estado reitera, como ha hecho con anterioridad, que los mismos han sido proferidos no por agentes del Estado ni por funcionarios públicos, sino que los mismos provienen de personas que han rendido declaraciones dentro del presente caso. El Estado de Guatemala no es responsable de la supuesta violación al artículo 24, ni de incumplir con las obligaciones que ha adquirido mediante el artículo 1.1 de la Convención, ya que en ningún momento ha discriminado a las supuestas víctimas por razón ni de su raza, ni de credo, sexo, religión o cualquier otro atributo de sus personalidades. Y en consecuencia tampoco ha transgredido en relación con el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, ya que no se le ha dado un seguimiento al presente caso distinto a otros por el hecho de que la víctima sea mujer. El Estado no ha hecho ningún tipo de distinción entre grupos y ha tomado en cuenta las estipulaciones de la Convención Belém do Pará. Además,
considera que vale la pena hacer hincapié que dentro de la documentación aportada por los peticionarios y la comisión no se halla ninguna muestra de discriminación ni trato desigual hacia las presuntas víctimas por parte de funcionarios públicos directamente que hayan estado a cargo de este caso. Por lo anteriormente expuesto, el Estado considera que no es responsable internacionalmente por la violación alegada al artículo 7 de la Convención Belém do Pará en relación con el artículo 24 de la Convención. Ahora, en relación con la alegada violación al artículo 7, derecho a la libertad personal, el Estado manifiesta que los peticionarios no establecen en su escrito alguna relación clara que permita precisar qué acciones ha realizado el Estado que hayan limitado la garantía y reconocimiento del presente derecho, ya que el Estado jamás ha interferido o limitado dicha garantía en perjuicio de María Isabel. Los padres de la víctima son los responsables de administrar la libertad de sus hijos para que se desarrollen en un entorno seguro y acorde a su edad. Además, el Estado reconoce el derecho a la libertad y seguridad de todos los individuos como derechos inherentes a la persona. En virtud que el Estado de ninguna forma ha limitado el acceso a dicho derecho y no se desprende tanto de la exposición de los peticionarios como en los expedientes anexados, donde constan las diligencias judiciales y administrativas que en algún momento el Estado haya conculcado dicho derecho, el Estado de Guatemala se opone a que se le considere responsable internacionalmente por la violación alegada al derecho a la libertad personal en perjuicio de María Isabel Vélez Franco. Quedando clara ya la postura del Estado respecto de las supuestas violaciones en perjuicio de María Isabel, por este medio desea manifestar su postura relacionada con las supuestas violaciones en perjuicio de su mamá, sus hermanos y sus abuelos. En este orden de ideas, analizando el artículo 5, derecho a la integridad personal, en relación al artículo 1.1, el Estado reitera que está probado con el contenido de los expedientes de investigación que no transgredió los derechos de la víctima ni de su mamá, la señora Rosa Elvira Franco, y que a la vez es imposible aducir que ha violado los derechos de sus demás parientes, toda vez que del informe de fondo y el escrito de los peticionarios no se establece en qué aspectos el Estado pudiera ser responsable de violaciones a dichos derechos en contra de estos. El Estado destaca que durante las investigaciones por la desaparición, la ubicación de los restos y las indagatorias para encontrar a los responsables de la desaparición y muerte de María Isabel Vélez Franco, no se encuentran elementos que demuestren actos de desprecio público, persecución o discriminación en agravio de sus familiares. Los peticionarios reclaman en algún momento en relación al artículo 11 de la Convención también, estableciendo una vez más que los calificativos enumerados por ellos no han sido proferidos por parte de funcionarios públicos, sino que por las personas que han expresado su testimonio en aras de esclarecer los hechos. Por lo anterior, incluso la ilustre comisión ha concluido que con la información aportada por los peticionarios no contó con suficientes elementos de juicio para encontrar violaciones al derecho contenido en el artículo 1 en perjuicio de la víctima o de su mamá. En cuanto a la supuesta violación del derecho a la integridad en perjuicio de los familiares de María Isabel, el Estado reitera que lamenta y se solidariza con ellos por el sufrimiento que les ha podido producir su muerte. Sin embargo, el sufrimiento producido por los hechos es una consecuencia de su propio acaecimiento, no es causado por el Estado. No obstante, dentro de las instituciones correspondientes, el Estado cuenta con atención que los peticionarios podrían haber utilizado de considerar lo necesario o si hubieran necesitado algún tratamiento para resguardar su integridad psíquica y moral. Sin embargo, no consta, sino hasta este momento, dentro del contenido de los informes de admisibilidad o de fondo, ni en el escrito de los peticionarios o en los expedientes de investigación, que en algún momento los familiares de la víctima hayan requerido atención o tratamiento psicológico de algún tipo. El Estado confirma que de haber sido requerido o de haberse hecho de su conocimiento, hay instancias a las que se pueden acudir.
De igual manera, los peticionarios alegan que producto de su empeño en obtener justicia para su hija, Rosa Elvira Franco, se ha visto expuesta a múltiples amenazas y hostigamientos que han causado mayor angustia y dolor, no solo para ella, sino para los hermanos y abuelos de María Isabel, motivo por el cual la Comisión Interamericana adoptó medidas cautelares a favor de la señora Franco y el resto de su familia. En ese sentido, el Estado expone que ha obedecido con la orden de proteger extraordinariamente la vida e integridad de sus familiares mediante la provisión de estas medidas cautelares y que en ningún momento solicitó, coaccionó ni incentivó por acción o omisión a la madre de la víctima para colaborar de forma activa en las diligencias de la investigación. A la vez, recalca que en varias declaraciones de supuestos sospechosos y o involucrados, estos han manifestado ser, a su vez, víctimas de acoso, amenazas y denuncias falsas por parte de la señora Rosa Elvira Franco. Esto consta en el escrito de la contestación de la demanda y en sus anexos. Con base en las consideraciones expuestas anteriormente, el Estado de Guatemala solicita que la Honorable Corte tenga a bien resolver que no es responsable por la violación del derecho a la integridad de los familiares de María Isabel Vélez Franco. Por último, respecto de las violaciones alegadas sobre los artículos 8.1 y 25, en relación con el artículo 1.1, 24 de la Convención y 7 de la Convención Belém do Pará, el Estado de Guatemala desea reiterar a esta Honorable Corte que los familiares de María Isabel Vélez Franco cuentan con garantías judiciales y protección judicial, pues la señora Rosa Elvira Franco, quien es la principal actora dentro del presente proceso, ha tenido acceso a todos los recursos y ha hecho solicitudes a los órganos competentes para hacer manifiestas sus quejas y sus recomendaciones. Además, ha tenido conocimiento e información sobre la investigación que se lleva a cabo en el presente caso. Y también se le ha hecho saber que la investigación sigue abierta para esclarecer la verdad, independientemente que de conformidad con la legislación interna, los jueces contralores de dicha investigación han requerido en diversas ocasiones que, de no tenerse individualizados a los posibles imputados, se cierre la investigación del caso. En respuesta a esto, los fiscales del Ministerio Público han mantenido su postura de ampliar y extender los plazos para la etapa de investigación, exponiendo que desean seguir investigando. En principio, la señora Franco indicó que su hija pudo haberse ido con Carlos Díaz. Posteriormente, en la ampliación de su denuncia, manifestó que sospechaba de Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo. A su vez, involucró con posterioridad hizo de conocimiento del Ministerio Público la posible implicación de un señor conocido como Osbel Airosa, también llamado el Cubano. Tiempo después, también sospechó y acusó al exnovio de María Isabel, llamado Tony, y de algunas amigas también de María Isabel. Posteriormente, indicó que sospechaba de otro exnovio de María Isabel, quien al declarar indicó que a los pocos días de haber fallecido la víctima recibió llamadas de la madre de esta inculpándolo e insultándolo. No obstante, esta persona no fue mencionada en la denuncia de la señora Franco y tampoco en su declaración inicial. En ese sentido, el Estado expresa que la complejidad de este asunto ha variado y ha aumentado, ya que no se ha tenido información congruente y conteste para poder investigar, sino que los factores y los elementos de la investigación han ido variando a lo largo del tiempo, junto con ciertos elementos y versiones de lo que ha ocurrido de la señora Rosa Franco. Situación que siempre de cierta forma retrocede al principio, en donde lo único que se sabe es que la menor apareció muerta al día y medio de haber debido a regresar a su casa. Los peticionarios y la comisión aducen que la investigación ha sido realizada de forma sesgada y discriminatoria. Para fundamentar su afirmación, se cita una serie de jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana. No obstante, no se expresa de forma puntual qué actuaciones de las autoridades son sesgadas y discriminatorias. Más bien, reclaman sobre lo manifestado por los llamados a declarar y que posteriormente las declaraciones sean incluidas dentro de los expedientes. Además,
se ha asegurado el derecho del acceso a la justicia de los familiares, como consta en los expedientes que se han entregado en su oportunidad. En cuanto a la suposición de que la investigación no ha sido adelantada conforme a los estándares de la debida diligencia, el Estado comprende a qué se refieren. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han implementado muchas medidas y muchas políticas, así como instituciones que han ido cambiando la manera en que se procesa este tipo de casos. En cuanto al supuesto retardo injustificado, el Estado desea hacer ver que este conflicto de competencia es perfectamente legítimo dentro de la legislación guatemalteca y no se trata de que los jueces a cargo de controlar la investigación no hayan querido fiscalizarla, sino que deben estar facultados y ser competentes para hacerlo, por lo que hubo que esperar a que la Corte Suprema de Justicia, debido a su carga de trabajo, pudiera resolver. El Estado desea reiterar que ha hecho todo en la medida de sus posibilidades para poder obtener resultados positivos. Sin embargo, el hecho de que no se obtengan resultados positivos no es por falta de voluntad del Estado. Además, en virtud de todo lo anteriormente expuesto y lo manifestado en el escrito de la contestación de demanda, el Estado reitera que se opone a tener que reparar a los familiares de María Isabel Vélez, en virtud que considera que no ha violado sus derechos consagrados tanto en la Convención Americana como en otros instrumentos internacionales. Muchas gracias por su atención. Ha terminado la exposición del Estado de Guatemala. Muchas gracias, licenciada, y a través suyo de la representación del Estado por el alegato que acabamos de escuchar. Y le daría la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que ejerzan su derecho a la réplica. Licenciado González Ruiz tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia quisiéramos reforzar algunos puntos esenciales que nos llaman la atención de los alegatos finales. Y uno de ellos es que debemos de recordar que estamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos discutiendo acá precisamente derechos humanos, derechos fundamentales, y el Estado sigue con la actitud de revictimizar a María Isabel Vélez Franco y a sus familiares con expresiones como, por supuesto, expresiones sexistas y discriminatorias, como establecer que los padres eran responsables de la patria potestad de su hija, que en declaraciones constaba que la menor circulaba como que si fuera adulta, y precisamente también ellos indican una expresión, se sale de las manos de los padres, ¿verdad? Quiero recordar que aún y fuera cuestionable aparentemente bajo normas morales, la conducta de una víctima, nada justifica el que se hayan cometido esas graves violaciones a los derechos fundamentales de María Isabel Vélez Franco. Cualquier mujer en cualquier parte del mundo tiene el derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarle una vida libre de violencia. Las expresiones vertidas por los ilustres representantes del Estado de Guatemala son una muestra más de cómo estos sesgos discriminatorios están arraigados en la sociedad guatemalteca. Por otra parte, me llama mucho la atención, nos llama mucho la atención a las representantes que el Estado sigue indicando en la medida de sus posibilidades. Quisiera recalcar lo que ya es de conocimiento de todas las personas presentes acá, que el Estado ratificó la Convención sobre Derechos Humanos y la Convención Belén do Pará, y por lo tanto no es una cuestión de posibilidades, es una cuestión de obligaciones. Y esta ratificación de las convenciones obliga a las partes y esas obligaciones deben ser cumplidas, así de simple. Por otra parte, el Estado alega que ha realizado varias gestiones. Quisiéramos citar en esta audiencia un documento que obra, por supuesto, en el expediente, que es de fecha 21 de octubre del 2009, en la cual un auxiliar fiscal, les voy a leer esta parte, lo voy a citar textual, dice:
está dirigido al juzgado de primera instancia, que es conocedor del proceso. Que se tome nota que esta institución solicita al señor juez que el proceso se quede en el estado que se encuentra, en virtud que el mismo se encuentra en proceso ante la Corte Interamericana y tiene conocimiento la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, así como el Centro por la Justicia y Derecho Internacional CEGIL, por lo que la presente fecha es uno de los casos, y hago énfasis acá, que encabeza los femicidios impunes en Guatemala. Señores jueces, honorable Corte, no es algo que se está inventando las representantes, es algo que el mismo Estado reconoce, que los mismos funcionarios reconocen, y toda esta documentación obra en el expediente. Por otra parte, quisiéramos recalcar que si hasta la fecha no se ha sancionado a los responsables y a más de 11 años de la muerte de María Isabel, hablamos de impunidad y que el caso es complejo, es precisamente por la inacción del Estado de Guatemala, ya que debía de practicar las diligencias que eran necesarias de forma inmediata y eficaz. Finalmente, quisiéramos recalcar que el Estado se ha violado el deber de prevención, y esta desde las primeras etapas en la cual la madre de María Isabel denuncia y no se adoptan las medidas necesarias para buscarla. Creo que es importante recordar la declaración de la perita María Eugenia Solís, donde ella nos expresa que es una práctica del Estado de Guatemala, que cuando uno pone una denuncia le dicen que tiene que esperar de 48 a 72 horas. Creo que la ilustre representante del Estado nos decía, bueno, ahora ya hay una ley Alba Kenneth y ahora es a la mayor brevedad. Habría que ver si esas leyes efectivamente, a pesar de que ya se ha avanzado en materia legislativa, son efectivas y eficaces, que eso es lo más importante, que sean aplicadas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada González Ruiz, y a través suyo a la Delegación de la Representación de las Presuntas Víctimas por su presentación de alegatos y réplicas, y le doy la palabra a la representación del Estado para que ejerza su derecho a dúplica. Tiene la palabra doctor Villagra. Adelante. El Estado no se considera responsable por la supuesta violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, la libertad personal, derechos del niño e igualdad ante la ley en perjuicio de María Isabel Vélez Franco, ya que considera que cumplió con su deber de prevención al contemplar en su legislación dichos derechos, y debido a que además su vida no corrió en ningún momento peligro como consecuencia de alguna política pública implementada por parte del Estado, y que a la fecha los jueces han solicitado que se dé por desestimado el caso o que se cierre, y el Ministerio Público es el que ha tratado de continuar con la investigación del presente caso. En ese orden de ideas, tampoco se considera responsable por la alegada violación del derecho a las garantías y protección judicial en perjuicio de sus familiares, ya que las investigaciones relacionadas con los hechos del caso no se han llevado a cabo de manera sesgada o discriminatoria, lo cual ha quedado aprobado por parte del Estado en el escrito contestación de la demanda que fue presentado oportunamente. De igual forma, el Estado manifiesta que no es responsable por las supuestas violaciones de derechos humanos en cuanto al reclamo hecho por los representantes, donde expresan que las investigaciones relacionadas con los hechos del caso no se realizaron con la diligencia debida. Sin embargo, como se demuestra con las pruebas adjuntadas, las diligencias sí se realizaron de conformidad con la ley interna y siempre se tomó en cuenta los argumentos y requerimientos de la señora Rosa Elvira Franco Sandoval. El Estado desea hacer saber que las investigaciones se deben de llevar a cabo por un medio o una serie de requisitos legales y plazos establecidos por la ley, y el hecho que no se realizan a la brevedad que los peticionarios quisieran no es falta de diligencia, sino sometimiento de los funcionarios al marco legal. Por otra parte, el Estado de ninguna manera quiere revictimizar a la víctima. En este sentido, cuando ha manifestado lo mencionado por los mismos testigos que pudieran ver en el presente caso, solo repite lo que ellos han mencionado, pero la investigación se hizo tratando de encontrar o tratando de lograr establecer con qué personas había logrado hablar ella al final para saber y lograr determinar cómo fue que llegó a obtener el fin, cómo fue que se murió la víctima.
En cuanto a las irregularidades en la investigación, el Estado se considera no responsable porque investigó en cuanto a las medidas de sus posibilidades el presente caso. Y asimismo, en cuanto a las amenazas que ha recibido la señora, o de las supuestas amenazas que ha recibido la señora Roselvira Franco y sus familiares, el Estado se ha puesto a su disposición y ha acatado las órdenes de medidas cautelares exigidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como consta en la declaración hecha en la mañana por la señora Roselvira, ella sí manifiesta que se ha sentido más segura por la protección brindada por elementos de la policía de parte del Estado. En este orden de ideas, el Estado solicita a la Honorable Corte que se tengan por opuestos todos y cada uno de los argumentos desarrollados en el escrito de los peticionarios en cuanto al objeto de su demanda y por la ilustre comisión en su informe de fondo, ya que, como pueden observar y de la lectura de los argumentos recibidos por parte del Estado hoy y en el memorial de contestación de la demanda, el Estado sí ha logrado probar que realizó todo lo que podía en la medida de sus posibilidades para poder investigar el presente caso. Por último, el Estado quiere aclararle a la Honorable Corte que en ningún momento es de su voluntad el tratar de mantener impune algún caso como el presente, sino es por ello que ha dictado todas las leyes, o sea, ha tratado de dictar todas las leyes, como la ley Alba Kenneth que se ha mencionado, como la ley del femicidio que ahora existe en Guatemala, para tratar de erradicar la violencia que existe contra las mujeres. Existen a la vez también nuevas fiscalías de parte del Ministerio Público, las cuales se dedican a investigar en especial este tipo de hechos, por lo que considera que ha tomado, en cuanto a la medida de sus posibilidades, todas las medidas necesarias para poder mejorar en cuanto a este tema y lograr investigar todos los casos futuros de posibles hechos de violencia contra la mujer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Villagrán, y a través suyo a la representación del Estado por el alegato y dúplica expuestos aquí en la audiencia. Y corresponde, para cerrar con las presentaciones, que dé la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones finales, para lo cual es un gusto cederle la palabra a la señora comisionada, señora Dinah Shelton. Adelante. Thank you very much, Honorable Court. The Commission wishes to begin by noting that many of the basic facts in this case are not in dispute. Maria Isabel Velez Franco disappeared on December 16, 2001. She was 15 years old, a schoolgirl working in a women's clothing store over the Christmas holiday, in a public place which should have been made secure and safe by the state. Citizen security and public safety is not the responsibility of private citizens nor the parents of children. Her mother reported the next day that her daughter was missing, persistently demanding that the local authorities act, after having been sent away when she first was there. No delay can be attributable to the mother when the authorities would not accept a complaint that her daughter was missing. On December 18th, Maria Isabel's body was found by a civilian, not by the police. The body bore marks of traumatic injuries. The authorities took no concrete steps to search for her during the lapse between her mother's complaint and the finding of the body. Probative evidence was neither collected nor preserved after the body was found. Almost 12 years have passed without proper investigation, and the case remains pending in an initial stage. The debate in this case centers on whether the state of Guatemala bears responsibility in relation to these facts. The Commission considers that the state responsibility has been demonstrated for two principal reasons. First, once the state was notified that the 15-year-old was missing, it had the duty to exercise due diligence to seek to clarify her disappearance and take reasonable measures to protect her. However, the state's own documents indicate that it failed to respond. Second, once the teenager's body was discovered, the state had the obligation to exercise due diligence to investigate, prosecute, and punish the violation of the violence against her within a reasonable time and respecting the rights of her family to judicial protection and guarantees. Instead, the state failed to carry out even the most basic measures of investigation
ones that anyone who has seen even a single episode of CSI would know to be required, but instead turned the focus of the investigation against the victim and her family. These final observations summarize the facts and law on these two bases of international responsibility. Attorney Sylvia Serrano will address the first point, and I will present the second, as well as the request by the Commission that the Court take into account that the present case is not an isolated instance, but rather is part of a pattern and practice of violence against women and girls in Guatemala. The state has failed to respond to this situation in accordance with its obligations under the American Convention and the Convention of Belém do Pará. Finally, the Commission offers its perspective regarding measures of non-repetition the Court may consider in its judgment. Muchas gracias, doctora Serrano, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto al deber de proteger la vida y la integridad de María Isabel Vélez Franco, ¿cuáles son los hechos centrales para analizar esta obligación? La Honorable Corte ha escuchado reiteradamente que el 17 de diciembre de 2001, Rosa Elvira Franco Sandoval acudió a la Policía Nacional Civil a denunciar la desaparición de su hija y que le pidieron que regresara luego de 48 horas, que era el tiempo que en la práctica las autoridades consideraban pertinente para recibir una denuncia de desaparición. Posteriormente, la señora Franco Sandoval acudió al Ministerio Público a las 4 de la tarde para intentar de nuevo. Evidentemente, Honorable Corte, por ser un hecho negativo, no existen pruebas documentales que existen la omisión de autoridades estatales de recibir la denuncia. Sin embargo, el punto central a tener en consideración es la declaración de la víctima y su consistencia con el patrón en la época y con la práctica de las autoridades que recibían las denuncias en ese momento. La Corte ha escuchado en esta audiencia que el Estado ha argumentado no ser responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de María Isabel, básicamente por 3 puntos: porque protege la vida en su Constitución, porque sus autoridades actuaron de conformidad con la ley y porque tras los hechos han habido mejoras en su marco institucional y legal. Honorable Corte, ni la regulación formal de un derecho, ni el actuar de las autoridades según un marco legal deficiente o incompatible con la Convención, ni las mejoras posteriores a los hechos de un caso son elementos relevantes de análisis. La Comisión desea compartir con la Corte su posición sobre cuál es la línea de análisis que debería seguirse en el presente caso. Desde su primera sentencia, en el caso Velázquez Rodríguez, la Corte estableció el alcance de las obligaciones de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. Específicamente sobre el deber de garantía, precisó que incluye la prevención, la protección y la investigación de violaciones de derechos humanos, no solo de manos de agentes estatales, sino en ciertas circunstancias de manos de particulares. Esta línea jurisprudencial se ha venido desarrollando respecto de la responsabilidad estatal por actos de particulares, particularmente en el caso de la masacre de Pueblo Bello contra Colombia, Gabriela Peroso y Luciana Ríos y familia Barrios contra Venezuela. En estos casos, la Comisión expresó claramente que los estados no son responsables por todos los hechos que cometan particulares bajo su jurisdicción y por ello estableció criterios de análisis. ¿Cuáles son estos criterios? La existencia de una situación de riesgo que es conocida o que debería ser conocida por el Estado y la existencia de medidas razonables de prevención que no hubieran sido adoptadas. En esta misma línea y de especial relevancia para esta audiencia se encuentra el caso Campo Algodonero contra México, en el cual la Corte aplicó estos mismos elementos de análisis de esta línea jurisprudencial sobre actos de particulares, agregando los estándares específicos derivados de la obligación de prevenir especialmente actos de violencia contra la mujer. Precisamente la Corte en el caso Campo Algodonero y la Comisión en el caso Jessica Lenahan contra Estados Unidos han establecido que las autoridades toman conocimiento de una situación de riesgo evidente, deben adoptar de manera inmediata medidas diligentes para responder a ese riesgo. La Convención de Belém do Pará exigía expresamente a Guatemala como Estado parte la adopción de medidas diligentes para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, independientemente de si ocurre en el hogar, la comunidad o la esfera pública y de si ocurre de manos de agentes estatales o particulares. En este caso, la obligación estatal era particularmente estricta por 2 razones adicionales. Primero, María Isabel Vélez Franco era una niña de 15 años y, consecuentemente, bajo la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, el Estado debía adoptar medidas especiales de protección en su favor. Segundo,
Al momento en que la madre de la víctima se aproximó a intentar denunciar la desaparición, el Estado tenía conocimiento del contexto específico de violencia contra las mujeres y niñas en Guatemala. Consecuentemente, el Estado sabía que una adolescente de esa edad desaparecida se encontraba en clara y evidente situación de riesgo y requería de una respuesta no razonable, sino inmediata. Sobre este contexto y el conocimiento que el Estado tenía del mismo, la Comisión comparte con la Corte que ha monitoreado de manera cercana la situación de violencia contra las mujeres y niñas en Guatemala. Para el año 2001, cuando ocurrieron los hechos de este caso, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, la Comisión describió la violencia contra la mujer como un problema grave e incremental y estableció que la violencia basada en el género era una de las principales causas de muerte y discapacidad de mujeres entre 15 y 44 años. En su contestación escrita, el Estado reconoció como ciertas estas cifras, lo que refuerza el argumento de conocimiento que tenía de este contexto. Hasta aquí resulta evidente entonces que el Estado conocía el riesgo específico en que se encontraba la víctima por su desaparición. Además que el conocimiento de este riesgo específico estaba acompañado de un contexto general que acentuaba su obligación de respuesta inmediata. Ahora, ¿cómo se analiza la respuesta? Precisamente en el caso Campo Algodonero, la Corte estableció que el marco temporal para determinar el cumplimiento del Estado con la obligación de prevenir comienza desde que el Estado conoce el riesgo, es decir, la denuncia o intento de denuncia, hasta el momento en que el cuerpo es encontrado. La Corte caracterizó las primeras horas como cruciales e indicó que las medidas deben estar dirigidas a salvaguardar a la víctima, no mediante acciones formales, sino mediante acciones efectivas de búsqueda y especialmente de seguimiento inmediato. En el presente caso, Honorable Corte, el análisis no reviste complejidad alguna, pues a diferencia de otros casos, en este simplemente no hay acciones que analizar en este marco de tiempo. En el expediente no constan diligencias adoptadas por el Estado para buscar a María Isabel Vélez Franco. El Estado en su contestación confirmó esta información al indicar que lo único que se realizó fue notificar de la denuncia a una oficina y que para iniciar diligencias concretas de búsqueda necesitaba iniciar un procedimiento administrativo. El hallazgo del cuerpo de la víctima no se debió a una búsqueda activada por la denuncia, sino a una llamada recibida en la policía sobre el hallazgo de un cadáver. La identificación no se debió a una comparación efectuada por el Estado del cadáver encontrado y la información sobre la desaparición de María Isabel. Fue su madre quien la buscó e identificó en la morgue debido al conocimiento que tuvo en un reporte de noticias. Honorable Corte, la Comisión considera que con estos elementos queda ampliamente demostrado que el Estado de Guatemala no tomó medidas efectivas para proteger la vida e integridad de María Isabel Vélez Franco y prevenir las graves violaciones ocurridas en su perjuicio. Con la venia del presidente, doy la palabra a la comisionada Dina Shelton para continuar. Adelante, comisionada Shelton. Thank you. The lack of response on the part of the state continued after the finding of the victim's body, and I will cite several illustrative elements. When the body was found, there was only a cursory examination of the site. No thorough examination was done for 2 full years. No thorough examination was done of the body. No fingernail scrapings, no genital swabs or other tests for sexual abuse, no impression of the bite marks that covered her body. The victim's clothing was not preserved or tested by the police. It remained with the body, given to the morgue and then to the funeral home, which then gave the clothing to the mother, only for it to be sought later by the police. The autopsy was incomplete, did not meet minimum standards. The police failed to follow up immediately on information of an eyewitness who reported seeing a car at the scene and gave information about the residence where the vehicle was driven. Only 18 months later, at the mother's insistence, was there follow-up. For 9 months, we've heard the investigation was paralyzed due to a jurisdictional conflict. From the beginning of 2002, the authorities had the reports of calls made to and from Maria Isabel's cell phone. Only 3 years later, in mid-2005, was the report analyzed within the investigation. The lack of due diligence in the way the investigation was carried out meant it was left to the victim's mother to propose and insist on various measures. The very limited advances that have been made in the investigation have been due to her efforts, which in turn led to her becoming a target of insults and threats. And that leads to the issue of what was done by the authorities in the case, blaming the victim, a constant problem for women and girls who suffer violence throughout the world. In the preliminary reports of the investigation of the Prosecutor's Office and National Civil Police,
There is speculation that the victim was involved with gangs, that she went to nightclubs, and she had boyfriends. Statements made based on questions asked by the authorities. Maria Isabel's mother was asked whether her daughter was addicted to drugs. She testified this morning she and her daughter were asked about their sexual conduct. Why were these questions asked? There was no objective reason for them. As her mother testified, Maria Isabel's only offense was being pretty. The authorities seem to have labored under the assumption that only bad girls get killed. Would these questions have been asked about a judge's daughter or a senator's wife? As the expert testified this morning, poverty and stereotyping are linked to the incidence of violence and the treatment of these cases by the authorities of Guatemala. If and only if there was an objective reason to question the victim's character in trying to develop a line of investigation, might such an inquiry have been legitimate. That is not what happened in this case, however. Instead, the stereotyping and stigmatization of the victim shut down avenues of investigation and impeded any diligent effort to investigate the crimes against this 15-year-old. Moreover, even if the worst imaginings of the police and others were borne out, Article 4 has no exception that allows authorities to condone the murder of women because of how they're dressed, who their friends are, or even if they use drugs. No one deserves to be murdered with impunity, and the state cannot treat any woman or any girl as a disposable human being whose death is unworthy of investigation. At this point, the Commission wishes to refer to the effects of the partial acknowledgement of responsibility made by the state of Guatemala before the Commission regarding some of its omissions and lack of diligence during the investigation. This acknowledgement of responsibility was made both in writing in the merits phase and in the hearing that took place on March 20th, 2009. Moreover, in its submission to the court, the state has accepted that the laws and procedures in place in 2001 and thereafter were not adequate to respond in a diligent manner to the disappearance and murder of the girl. This is not the first time the Honorable Court has faced this procedural situation. In prior cases, the Court has held that an acknowledgement of responsibility made before the Commission in the merits stage has effects in the procedure before the Court. The Court has thus applied the principle of estoppel to a substantive modification of the position of the state before the Commission in comparison to the position held before the Court. Given the state's partial acknowledgement of responsibility, the petitioner had no reason to continue presenting arguments or proof, and the Commission based itself on the procedural state in establishing its conclusions of law and fact. Therefore, we respectfully request the Court give full effect in its judgment to the partial acknowledgement by the state. The Commission will close its final observations by referring to the non-repetition component of the reparations to be established by the Honorable Court in the instant case. Measures of non-repetition are especially relevant and necessary in the present case because of the way it relates to and illustrates the ongoing context of gender-based violence and the widespread impunity in which such cases remain in Guatemala. The file will show a number of contexts in which the Commission over the years has investigated through its various procedures the situation of women in Guatemala. This has also taken place at the UN Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and in concluding observations of the UN Human Rights Committee. In March 2012, we carried out an on-site working visit to Guatemala, and in the press release in my capacity as the rapporteur on Guatemala, I acknowledged that measures have been taken to improve the situation in some regions. Also during that visit, which coincided with International Women's Day, President Otto Perez acknowledged in a meeting with the Commission delegation the persistent and troubling phenomenon of femicide in the country and spoke of efforts to combat it. Yet important and ongoing structural problems remain. Even accurate and complete statistics are lacking to address the problem. Rates of violence disaggregated by ethnicity, perpetrator, locale, age of the victim are not compiled or disseminated. Public officials are not held accountable. This is an example of why measures that have been put in place after the fact were necessary, but have not been sufficient in this case to respond to the structural factors of impunity. As described throughout this hearing, the lack of due diligence persists, and the measures adopted by the state have had no concrete impact on the investigation. As the court expressed in Cottonfield,
The reparations must have the objective to address the consequences, but also to transform the underlying situation of structural discrimination. Thank you very much. Muchas gracias, señora comisionada, y con ello concluye la fase de las exposiciones, de los alegatos de las partes y de las observaciones finales orales de la comisión. Y le pregunto a los señores jueces si quieren formular algunas interrogantes. En primer lugar, le pregunto al juez Ferrer Magregor. Adelante, juez Ferrer Magregor. Muchas gracias, señor presidente. Un par de cuestiones a la representación del Estado, que acaba de también mencionarse por los representantes de la comisión. Hay constancias en autos sobre una comunicación del Estado de 12 de agosto de 2009 y también en la audiencia ante la comisión, donde se reconoció parcialmente algún tipo de responsabilidad. Dice textualmente, se reconoció que hubo diligencias que no se hicieron o se hicieron inoportunamente. Entonces, nada más una aclaración sobre ese aspecto. No necesariamente ahora, lo pueden hacer en sus alegatos escritos. Y otra cuestión es si había algún tipo de lineamientos, protocolo, legislación relativo a la práctica de la necropsias y cuándo se realizaban pruebas, sobre todo para determinar si hubo violencia sexual. O sea, cuál es la legislación, los protocolos, los lineamientos que existían en el momento de los hechos. Si me permite, señor presidente, hacer algunas otras… Sí, adelante. Mejor acumulamos las preguntas. ¿Sí? Correcto. Gracias. A la comisión, en varias partes del informe y ahora también en la comparecencia se dijo que no es un caso aislado, sino que existe un patrón sistemático y se habla de un contexto de violencia contra la mujer. ¿Podrían posteriormente, por escrito, profundizar en esto y con base en qué lo están diciendo, o sea, profundizar en ello? Y también la duda… una duda, en el informe de fondos se adujo que hubo violación a los derechos a las garantías y protección judiciales, artículos 8 y 25 de la Convención, y 7º de la Convención de Belém do Pará en relación con el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de la Convención. Y aquí la pregunta o la inquietud es, ¿qué elementos distinguen en este caso la afectación al derecho a la igualdad ante la ley, o sea, el artículo 24 de la Convención, del incumplimiento del deber de respetar y garantizar los derechos sin discriminación del artículo 1.1? Si pudieran también profundizar en ese aspecto. Y para la representación de las presuntas víctimas, si también pudieran profundizar en los elementos concretos que ya los manifestaron y que también obran en autos, pero si pudieran explayarse en los elementos concretos que puedan llevar a considerar este caso como en un contexto de violencia contra la mujer. No es para que se conteste ahora, señor presidente, al menos que lo quieran hacer, sino más bien para los alegatos y observaciones por escrito. Muchas gracias, señor juez Ferrer Magregor. De manera que si hay alguien que quiere hacer una acotación ahora, con reserva que se pueda esto desarrollar con amplitud, lo puede hacer, pero no hay necesidad de que lo respondan en este momento. Entonces, si no hay tal… ¿sí? Adelante. Gracias, señor presidente. Con su venia, señor juez Eduardo, vamos a responder brevemente a su pregunta de qué elementos concretos
puedan aportar que es bajo un contexto de violencia contra la mujer. ¿Qué hace diferente la muerte de María Isabel Vélez Franco a la muerte de un hombre? Esto lo ampliaremos más en nuestros alegatos escritos, pero quisiera en primer momento tener la oportunidad de explicarles qué elementos consideramos nosotros. Efectivamente, el nivel de impunidad en Guatemala es alto y generalizado a todos los casos, pero se ve agravado por el tema de los sexismos y la discriminación por razón de género, como hemos visto en el desarrollo de la presente audiencia. Aunado a ello, quisiéramos indicarles que es evidente cuando nosotros vemos el cadáver de María Isabel y analizamos todos los elementos que tenía el mismo cadáver, nos dan los elementos que se trata de una violencia de género, que se trata de violencia contra la mujer. Y me explico. El cadáver de María Isabel fue encontrado en una bolsa de basura de plástico. El cadáver de María Isabel presentaba mordiscos en varias partes del cuerpo, sobre todo en las partes superiores del cuerpo. Hay un elemento que es bien esencial y por eso nosotros hacíamos énfasis que hubiera sido interesante obtener pruebas sobre violencia sexual, porque el cadáver de María Isabel es encontrado en un lote baldío con el pantalón, con el zipper abajo, y luego se manifiesta y se documenta en el expediente que tiene una blusa tipo body, la cual se encuentra rasgada, que el bloomer también se encuentra rasgado, con lo cual nos da indicios de una posible violencia sexual, lo cual lamentablemente por inacción del Estado no se ha podido comprobar en este caso. También cuando uno analiza las diferentes, como le decía, el cadáver fue desechado como que si fuera basura, ¿verdad? Eso, si lo vemos a la luz de los derechos humanos y con una visión de derechos humanos, pues son claras y evidentes señales de misoginia, lo que se traduce en odio o menosprecio o subestimación por el hecho de ser mujer. Adicionalmente, el cuerpo de María Isabel, por si fuera poco, tenía pues una cuerda, un lazo al cuello, tenía múltiples heridas en su cuerpo, pero esencialmente esos elementos lo hace diferenciarse de cualquier muerte o de cualquier homicidio, ¿verdad? Esas señales específicas de odio, de menosprecio y de subestimación hacia el cuerpo y hacia la vida y hacia la integridad de María Isabel Vélez Franco. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Si no hubiera otra... Sí, adelante, doctora Bienmechet, adelante. Solo muy brevemente y con el fin de adelantar la respuesta que podemos desarrollar en los alegatos finales, en las observaciones finales de la Comisión, en cuanto al contexto de violencia contra la mujer en la época. La Comisión emitió informes de país en los años 2001 y 2003 y en dichos informes la Comisión analizó precisamente la problemática de la violencia contra las mujeres y después, y con base en la información analizada, la Comisión, a través de su Relatoría de los Derechos de las Mujeres, realizó una visita de trabajo a Guatemala en 2004, más específicamente para analizar la violencia contra las mujeres y específicamente un aumento en el índice de homicidios. La Comisión publicó un comunicado de prensa al final de esta visita, un comunicado de prensa bastante sustantivo de no sé cuántas páginas, 6 páginas, analizando la ruta que estuvieron siguiendo las víctimas o sus familiares en la búsqueda de justicia tras estos tipos de violencia, tras este tipo de homicidio y la falta de respuesta diligente y razonable y adecuada que encontraron las víctimas. Por otra parte, la Comisión durante los últimos 10 años ha tenido una serie de audiencias temáticas sobre esta temática en Guatemala. Entonces, la Comisión ha podido hacer un monitoreo bastante estrecho de esta cuestión. Tomamos en cuenta entonces en la Comisión el aumento en la tasa de homicidios de mujeres en Guatemala,
especialmente, por ejemplo, entre 2001 y 2006, según las estadísticas más o menos confiables. La perito hoy nos explicó que las estadísticas son más o menos confiables, pero la Policía Nacional Civil indicó que entre 2001 y 2006 casi hubo una duplicación en la cantidad de homicidios de mujeres. Por otra parte, tomamos en cuenta los patrones en cuanto a la falta de respuesta adecuada frente a dichos homicidios, en el sentido de las pocas estadísticas en cuanto al procesamiento de los responsables, y también en cuanto a violencia sexual en un sentido más amplio, la falta de esclarecimiento y procesamiento de los responsables. Y de hecho, la Comisión, en otro informe temático sobre violencia contra las mujeres, publicó una estadística en cuanto a violencia sexual, en el sentido de que en 2010 solo hubo una condena en un caso de violencia sexual. Entonces hemos estado en este proceso de monitoreo desde antes de 2001. Tenemos una amplia gama de información y eso lo podemos desarrollar en más detalle en las observaciones finales. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la comisión. Si el Estado quiere hacer alguna acotación, no tiene que hacerlo, pero está libre de poder hacer uso de la palabra si así lo desea. Bueno, el Estado preferiría, para contestar con mayor exactitud las preguntas realizadas por su señoría, el poder realizarlo en el escrito de contestación de los alegatos finales. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Juez Sierra Porto. Muchas gracias. Juez Roberto Caldas. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Yo solamente quiero que un tema de hechos muy simple de expresar aquí, tal vez complicado de explicar para que lo respondan ahora o si quieren hacerlo en el alegato escrito, sobre ciertos temas de hechos en donde lo que me interesa es saber si coinciden o no con la versión que voy a transmitir en este momento. Uno, que la víctima fue vista por última vez el día 17 de diciembre a las 19 horas. Si hay coincidencia o no hay coincidencia sobre ese hecho. Segundo, que la denuncia ante la autoridad policial fue presentada por la señora madre al día siguiente, el día 18 de diciembre, a las 4 de la tarde. Si es que esa información es coincidente para todos o no. Tercero, y esto consta en el expediente, que hay un informe de la policía en la que se indica que el 18 de diciembre, es decir, el mismo día en el que ella fue vista con vida por última vez, se recibió una llamada a las 10:30 de la noche en la que un informante anónimo dio cuenta de que un mensajero llamaba a este mensajero de que había visto descender de un vehículo y depositar un costal negro en una dirección, en la Sexta calle Quinta, en la colonia Nueva Montserrat, en la zona 7. Y por último, que el cadáver fue encontrado en este terreno baldío de la avenida 21 en la zona 8, que es un lugar distinto de aquel en el que se habría dado esta información hacia la policía, ¿no? Entonces yo quisiera que sobre estos 4 ingredientes expresen, si quieren adelantar algo ahora, lo pueden hacer, y si no, que lo precisen en el alegato escrito, si sobre esto hay convergencia de apreciaciones o si hay sobre estos hechos precisos, es decir, la última hora en la que fue vista, el momento en el que se apersona ante la autoridad policial, esta versión de un tercero que hace llegar una denuncia de un empaque que se deja en un terreno baldío, que al parecer es distinto de aquel otro en donde se encuentra
el cadáver, ¿no? Y si pueden en este momento hacer muy breves comentarios, lo agradecería también, pero probablemente no tengan ahora a la vista toda la documentación. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Únicamente para aclararle que el día que desaparece María Isabel, el último día, como nos lo relató la señora Franco y como consta en el expediente, es el día 16 de diciembre. María Isabel estaba trabajando de vacacionista y por eso la señora Franco esperaba que llegara a su casa en horas de la noche, ¿verdad? Ella nos explica que pues la sigue esperando, la llama, ella no llega, empieza a indagar con sus amigos, etcétera. Luego también estamos hablando específicamente del 16 de diciembre del 2001. Para ubicarnos en el contexto, al siguiente día, el día 17 de diciembre del 2001, es cuando la señora Franco continúa con la búsqueda de María Isabel y acude a las autoridades. En un primer momento ella nos ha manifestado ante la Honorable Corte que trata de poner la denuncia, pero lo primero que se cuestiona es si María Isabel andaba con su novio o le restan importancia, ¿verdad? Obviamente de esa actitud no hay constancia más que el relato de la víctima y el peritaje que nos aporta que es una práctica en Guatemala. Seguidamente consta en el expediente también que en horas de la tarde la señora María Isabel la mamá de María Isabel Vélez Franco, la señora Rosa Elvira Franco Sandoval, en horas de la tarde del día 17 de diciembre del 2001 es cuando nuevamente acude a las autoridades de justicia a poner la denuncia. Efectivamente, dirección exacta no le voy a poder dar, pero sí lo profundizaremos en los alegatos escritos, que se recibe una llamada en horas de la noche el día 18 de diciembre y esta llamada es la que alerta a las autoridades guatemaltecas de que está en un terreno baldío, está el cadáver de María Isabel. Es importante recalcar que ese cadáver se identifica y se traslada a la morgue como XX. Nunca se hace ninguna comparación si se trataba de alguna víctima, si estaba reportada como desaparecida o algo, no, simplemente se traslada como XX y es ese día que la señora Rosa Franco ve en los noticieros nocturnos que probablemente se trata de su hija, entonces acude a la morgue y ahí verifica que la niña que tienen reportada el cadáver como XX, pues efectivamente se trata de María Isabel. Esto sí es importante recalcar, como usted bien lo mencionaba, que el hallazgo del cadáver no lo hace la policía, o sea, hay un testigo que dice, sucedió tal cosa y llama a la policía y entonces por eso es que llegan a ese lugar y hacen el hallazgo del cadáver de María Isabel. Espero poderle aclarar y con mucho gusto esa representación tendrá la oportunidad de aclararle con más detalle en los alegatos escritos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Señora comisionada, adelante. Thank you, and thank you for the question. I actually prepared a timeline because I was a little confused about some of the facts myself at the outset. I think what causes some of the confusion is that there were two separate phone calls to the police. So Maria Isabel disappeared on the 16th in the evening. She was last seen before she left work. She was reported missing the next day. And it was on that day, I believe toward the evening, that the first phone call indicated where the body could be found. The body was then found on the 18th. There were news reports, and as a consequence of the news report, the second phone call came in from someone who claimed to be an eyewitness, saying he had seen the car throwing the bag out to the vacant lot, and he'd followed the car to a site. And I think that may be the second place that is referred to, was the site where the car was followed to. But there was just the one site where the body was found. So it all takes place 16, 17, 18, 19 over the 4 days. Muchas gracias. No sé si el Estado quiere añadir o precisar algo en este punto.
Sí, nosotros les vamos a mandar las copias de las actas donde constan cada uno de estos hechos, pero sí, lo que ha manifestado la comisionada Dina Shelton es lo que más es el marco temporal que realmente sucedió. Perfecto, y también las direcciones precisas acerca de las cuales se refirieron aquellas llamadas telefónicas, porque de la información que yo he recopilado no serían exactamente los mismos lugares a los que se refería la llamada, pero eso se puede aclarar posteriormente. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. La Corte no tiene más preguntas que formular. Antes de levantar la sesión, quiero expresarle a los participantes, a las partes y a la comisión nuestro saludo por la forma en la que han desarrollado la audiencia el día de hoy, aportando elementos de información y de juicio muy valiosos, guardándose en respeto recíproco a lo largo de toda la audiencia, como era de esperar por parte de todas y de todos ustedes, y muchas gracias por todo ello y por los elementos, repito, que le han aportado a la Corte para tomar una decisión a este respecto, decisión que se podrá empezar a adoptar y a definir luego de que la Corte haya recibido los alegatos finales escritos. Hay una fecha improrrogable que ya ha sido a ustedes comunicada desde el mes de abril, que es el 15 de junio del año en curso, para que estos alegatos por parte de los representantes y del Estado y las observaciones finales escritas por parte de la Comisión puedan ser remitidos a la Corte. Con esto doy por cerrada esta audiencia, agradeciéndonos nuevamente a todos por su participación. Buenas tardes. La Corte se retira.